Vale. ¿Recuerdan lo que estábamos viendo la sesión pasada, la última clase? Estábamos viendo tiro vertical y caída libre. Tiro vertical y caída libre. Muy bien. ¿Cuáles eran las ecuaciones para describir este movimiento? Para tenerlas presente. Era VF en Y más, bueno, final en Y más inicial en Y menos gravedad y la aceleración por el tiempo. Nada más no entendí bien qué era final y qué era inicial. Eh, Velocidad final Ah, ok. O sea, la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en dicho eje. Y aquí algo importante, ¿no? Menos G por el tiempo. Entonces ahí eh, indicábamos, ¿no? Que la aceleración en este tipo de problemas o en este tipo de situaciones toma un valor concreto y una dirección, sobre todo también una dirección, ¿no? Hacia abajo siempre. Ok, esta es una de las primeras ecuaciones. ¿Cuál era la siguiente? la posición final en Y Posición final en el eje Y, muy bien. es igual a la posición inicial Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más la velocidad inicial en este eje por el tiempo, más un medio, menos un medio, perdón, menos un medio gravedad, tiempo cuadrado. por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces estas son las ecuaciones que, pues de alguna manera son un copy-paste, ¿no? De las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que ustedes conocen y que obtuvimos mediante integración. Entonces, bueno, las ecuaciones, al menos en su forma, son muy similares. E incluso, si recordarán, bueno, mencionamos un ejemplo de una tercera ecuación que se podía adaptar, ¿no? También, este, para ese tipo de problemas. ¿Cuál era la otra? De hecho, ustedes pueden obtener cualquier otra de las ecuaciones de una tabla que en algún momento se les compartió y que incluso ustedes, bueno, como una actividad realizaron, ¿no? Este, para, para deducirlas también mediante mera álgebra, sin otra herramienta. Por ejemplo, tenían, que a veces es muy útil, la velocidad final al cuadrado en el eje Y igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado, ¿ah? Menos, aquí voy a poner dos veces la gravedad, por la diferencia de posiciones en el eje Y. En este caso podemos decir que la diferencia de alturas. Muy bien, entonces estas y las otras dos ecuaciones restantes pues se pueden adaptar para este tipo de problemas. Bueno, ahí están las ecuaciones y entonces vamos a revisar este ejemplo. Será el ejemplo que vamos a ver esta ocasión para entender o aplicar. Y voy a decir algo más sobre este movimiento. Bueno, en este problema que tiene la pantalla, se nos menciona que se lanza una piedra, ¿okay? Verticalmente hacia arriba, eso es importante notarlo, con una rapidez inicial de 12.5 metros por segundo desde el borde de un acantilado, y ese acantilado tiene 75 metros de altura. ¿Okay? Bueno, de acuerdo a la figura, ahí podemos ver cómo es el lanzamiento. Y nos preguntan, para empezar, cuánto tiempo le toma a la piedra llegar al fondo del acantilado, cuál es la rapidez o velocidad justo antes de tocar el fondo y finalmente cuál es la distancia total recorrida por esta piedra. Para empezar, ¿queda claro lo que nos está pidiendo aquí con el enunciado? Es decir, la película
que se nos está intentando relatar queda totalmente clara? Sí, profe. ¿Sí, todo quedó claro con el problema? A veces la resolución está totalmente en entender la situación que se nos plantea. Ok, si todo esto está todo claro, bueno, ¿cómo procederemos a determinar, por ejemplo, el tiempo que le va a tomar a esta piedra llegar al fondo del acantilado? Nuestro primer inciso. Aquí se me olvidó, bueno, podemos hacerlo para guiarnos. Vamos a darle números a estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo podemos darle solución a la del primer inciso? Que nos pregunta el tiempo que le va a tomar a esta piedra llegar al fondo del acantilado. Carlos Daniel, Carlos Daniel, ¿cómo le hacemos? Carlos Daniel de señales de vida. A ver, Carlos Daniel, pues tenemos ahí el enunciado, así se alcanza a distinguir. Entonces, estamos viendo la primera pregunta. ¿Cómo determinamos el tiempo que le toma a esa piedra llegar al fondo del acantilado? Profe, Sí, no sé si estoy mal, pero la rapidez inicial es como velocidad inicial, o sea, 12.5 metros sobre segundo. Sí, ¿no? sí. Recordemos que velocidad y ¿cómo se llama? Velocidad y rapidez, en general son cosas distintas. Son cosas distintas. La rapidez es una cantidad escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. Pero vimos en su momento que estas dos cantidades, el módulo, coinciden en ciertas situaciones. Y en este caso, bueno, en el módulo o en valor absoluto coinciden ambas. Entonces yo sugeriría que más que referirse a ella como rapidez, nos refiramos a esta como velocidad. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo le hacemos? Pues A falta ver, como déjenme nada más ver aquí. Carlos Daniel dice que con la primera ecuación. A ver, de la primera ecuación, la ecuación número uno, ¿qué información tenemos?
Velocidad inicial. La velocidad inicial, ok. ¿Qué otro dato? Y la gravedad solamente. Ajá. Y Entonces, pues, su velocidad final, que es cero, ¿no? ¿dónde? ¿Dónde es cero la velocidad? Cuando cae, bueno, cuando llega al suelo, bueno, al fondo del acantilado. Ok. ¿Tuvimos la clase pasada? No, fue el lunes, no hubo clase. No, bueno, claro. La última clase que tuvimos. Ah, que sí estuve en la clase pasada. Ajá. Sí. Sí, ¿No? profe. Sí, ¿sí o no? Sí, Sí. ¿Despierto o dormido? despierto, despiertísimo. Despierto. Ok, entonces, ¿qué les dije sobre la velocidad? ¿Qué sabemos sobre la velocidad? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad en ese tipo de situaciones? Si pudieras comentarnos. Oh, no me acuerdo. Chispas, pues hay que acordarse. A ver, trata de recordar, a ver, ¿qué sucede con la velocidad en este tipo de situación? Desde que se lanza hasta que llega al fondo. A ver, dis- intenta describir qué es lo que sucede con la velocidad. Por ejemplo, en el viaje de ascenso. Ah, cuando va ascendiendo, Ajá, pues, su velocidad es constante, ¿no? ok, Y cuando llega a un punto máximo, bueno, ajá. su velocidad igual a cero. I- igual, ok, a ver, ya me perdí. A ver, su velocidad, ¿dónde es cero? Ah, en la parte más alta, Ajá, bueno, ajá, ok. ¿Y qué significa que la velocidad sea constante? ¿O qué significa que algo sea constante? que se Que se va mantengan, ¿no? repitiendo, que se mantenga, pues. Ajá, ok, que se mantenga, ajá. Entonces, si me dices que cuando llega en el punto más alto es cero, entonces no se mantuvo constante. Como que es contradictorio, Aparte, ¿no? porque si llega a cero ya pierde la velocidad, ¿no? Entonces, a ver, formulemos, organicemos bien las ideas y despertemos. Es más, hagamos ahí un poquito de calistenia para despertar, oxigenar el cerebro. A ver, entonces, en el viaje de ascenso, ¿qué sucede con la velocidad? Estaba disminuyendo. ¿Va qué? La gravedad va disminuyendo. Va disminuyendo Depende. La velocidad. ¿Qué va disminuyendo? La velocidad La velocidad. Y eso a la gravedad, porque es en dirección opuesta. Entonces tiene la va direcciones frenando, opuestas. por decir así. Exactamente. Recuerden ustedes eso, ese detalle importante, ¿no? Si la gravedad y la aceleración les apuntan en direcciones opuestas, tenemos entonces que el objeto va a ir perdiendo velocidad. Y eso supongo yo que si alguna vez han hecho, no sé, o se han jugado con aventar cosas hacia arriba, pues lo habrán notado, ¿no? Que las cosas tienden, después de una cierta altura, tienden a caer al suelo. Y eso es debido a que precisamente perdieron velocidad. Ok, ahora, entonces ahora, déjenme ver. Ahora, Brandon Karim, Profesor, ¿qué sucede a continuación? ¿Qué más sucede con la descripción que estamos intentando hacer? Ya cuando va en ascenso por la gravedad se va disminuyendo la velocidad, pero cuando llega a Ajá, su punto más alto bueno, de la posición, se convierte en cero la velocidad.
Ajá. A partir de ahí, por fuerza de la gravedad, empieza a aumentar la velocidad hasta llegar al fondo del acantilado, ¿no? Empieza a aumentar la velocidad. ¿Con qué signo? Con negativo. Signo negativo, ¿no? Vectorialmente tiene un signo negativo. Entonces, en el fondo del acantilado, o sea, toda esta descripción es para responder la pregunta. ¿Qué velocidad podemos decir que tiene en el fondo del acantilado? Mm, ¿Será cero Cuando o ya no es cero? cuando llega a tocar ya tierra sería cero porque pierde completamente la velocidad. A ver, ya me perdí otra vez. A ver, recuerda un poquito lo que acabas de decir. A ver, nuevamente. A ver, llega al fondo, al punto más alto, y después. Empieza a aumentar su velocidad Ajá, conforme a la gravedad en signo negativo. ajá. Y entonces, ¿con qué? Entonces la pregunta, ¿en el fondo del acantilado llegará con velocidad cero? No, No. no, Entonces, no, no. entonces, aguas. Escuchen sus propias palabras. ¿Ok? Entonces, en efecto, la velocidad con la que llega al fondo del acantilado nunca, jamás en la vida va a ser cero, muchachos. Con la que llega no, pero con la que termina así, ¿no? A ver, ¿cómo? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ajá, al impactar el suelo, pues no, Ajá. obviamente la velocidad no va a ser cero. Pero ya cuando está en el suelo, pues sí ya se convierte en velocidad cero, porque ya no tiene pues caída. Ah, se hace cero. No necesariamente, ¿eh? De hecho, como vamos a ver más en los temas siguientes, dice, el hecho de que llegue a la impacte, por ejemplo, al suelo, que va a implicar muchas cosas. Vamos a tener que revisar un tema que se llama momento lineal y colisiones, y ahí justamente se verá qué es lo que sucede. Pero entonces nosotros estamos hablando de un segundo después, por decirlo de algún modo, un tiempo posterior a la caída. Pero justo cuando llega al suelo, cuando está tocando el suelo, si pudiéramos poner un detector en el punto en el cual, en este caso la piedra, está tocando el fondo del acantilado, no detectaría una velocidad cero. La velocidad cero, si es que ocurriera, ¿okay?, sucedería segundos después. Pero justo en el instante, en el momento justo en el que toca el fondo del acantilado, la velocidad no es cero. O sea, hay mucho cuidado, porque esta respuesta que a veces se da de que la velocidad es cero, ¿ok? A veces no se está contemplando este, justo el instante en que está tocando el suelo, sino que está considerando un segundo después, digamos, y además involucra muchos más fenómenos que en ese momento no nos interesa analizar. Cuando justamente veamos este tema de colisiones, nos damos cuenta que tiene mucho que ver la masa de los objetos con los que estamos, en este caso la piedra con los que está chocando, ¿ok? También va a depender de si el material, o en este caso el objeto que está impactando, es elástico o no. Porque si lo notan, por ejemplo, piensen la situación de que lanzan una piedra, perdón, una pelota de goma al suelo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué han observado ustedes? Rebota. Rebota, ¿ok? Entonces, ahí algo está sucediendo. O sea, no, la situación no es tan sencilla, involucra más cosas. Nuevas cantidades que seguramente no han visto, no conocen en ese momento, pero que iremos viendo. Y repito, en este caso es el tema de colisiones y algo que se conoce como momento lineal. Entonces, ¿cómo se llama? Lo iremos viendo, pero para ello, falta un poquito más. Entonces, regresando al punto, en el instante en el que toca al fondo del acantilado, la velocidad no es cero. ¿De acuerdo? Atacar el problema de esa manera. Sí, profe. Sí podríamos atacarlo con la ecuación número 1, como proponía Carlos. No, Nos faltan dos variables. Exactamente, tendremos una ecuación y dos incógnitas, tanto el tiempo que le toma a la piedra llegar al fondo del acantilado, como la velocidad con la que llega. sería mejor con la Fórmula 2, profe. ¿Por qué?
La posición final sí es menos 75 metros, como se ve en la imagen. Ajá, Esa sería la posición final. ok. La posición inicial serían 0 metros Ujú. y la velocidad inicial sería 12 puntos. 12.5 metros sobre segundo. No sé, punto La cinco. gravedad, pues ya la conocemos Ajá, y esa de ahí es. tendríamos que despejar el tiempo. Así es. Entonces, observando la ecuación número 2, podemos ver que si orientamos adecuadamente nuestros ejes, por ejemplo, como el que está sugerido en la figura, la única incógnita que ahí queda por conocer es justamente el tiempo. Así es. Entonces, a ver, para primero, para intentar aplicar la ecuación número 2, que de hecho, como se acaba de ver, como que por ahí es el camino a seguir, hay que hacer un paso previo, el cual consiste siempre, en este tipo de problemas, en fijar nuestro origen de coordenadas. Recuérdenlo siempre. No pueden comenzar vamos a resolver el problema, digamos, algebraica o numéricamente, si antes no establecen o indican en dónde van a comenzar a tocar las alturas o a contar las alturas, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, podemos restringirnos al diagrama que están indicándonos en la figura y entonces lo que haremos pues es considerar la altura cero justo al nivel en el que la piedra es soltada y las alturas positivas pues van a ser consideradas hacia arriba. Todo lo que esté por debajo de este nivel de referencia va a considerarse como negativo. Por eso es la razón de que la posición final es menos 75 metros. ¿De Profe, acuerdo? Sí. ahí los 75 metros es desde donde empieza el acantilado o desde el punto más alto que llegó la piedra. No, aquí lo estamos indicando. Aquí. Aquí. Este Ok. nivel horizontal es el eje y igual a 0. Aquí, y vale 0. Las alturas valen 0. Que es el punto de lanzamiento. Todo lo que todas las posiciones posibles en los cuales se ubique la piedra por arriba de ese punto de lanzamiento tendrán una y positiva. Serían alturas positivas. Todo lo que se encuentre por debajo del punto de lanzamiento va a ser considerado como posiciones negativas. Esos menos 75 metros que nos aparecen en el esquema, nótese que están siendo contados a partir del punto de lanzamiento. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, nada más una pregunta. ¿Qué distancia recorre la piedra desde el punto de lanzamiento? Bueno, desde la altura y igual a 0. 75 metros, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 75 metros. 75 metros. ¿Y qué pasó con el signo? ¿Por qué no menos 75 metros? Porque, bueno, sí es menos 75, pero son los vectores, ¿no? Ajá, exactamente. Cuando les pedimos distancia, es nada más el módulo o valor absoluto, ¿no? Lo que, de hecho, hasta la pregunta lo indica, ¿no? ¿Qué distancia recorrió hacia abajo? 75 metros. Que es muy diferente a preguntarles cuál es su posición final de la piedra, ¿no? Que en este caso es menos 75 metros, porque estamos diciendo que debajo de nuestro nivel de referencia 0, ¿ok? Descendió o se encuentra posicionada 75 metros. Pero estamos indicando el menos. Bueno, o con el menos estamos indicando hacia abajo. Entonces, mucho cuidado, porque en confundir. En esas ecuaciones, muchachos, no les están dando las distancias, ¿eh? Mucho cuidado. Aquí no estamos, en ninguna de las ecuaciones que están aquí presentes, en particular la 2 y la 3, les están dando las distancias. Están dándole las posiciones. Entonces, a veces es importante hacer esa aclaración
porque a veces consideran que en las ecuaciones, por ejemplo, distancia final igual a distancia inicial, etcétera. Y no, son posiciones. Mucho cuidado con eso. Bueno, entonces vamos a comenzar a escribir aquí para ya darle solución a este problema y no dilatar más. Bien, entonces, para el inciso A, tomando como punto tomando como origen al punto de lanzamiento, ¿ok? Encontraremos el tiempo que le toma a la roca o la piedra, ¿ah? Que le toma a la piedra llegar al fondo del acantilado, y eso equivale a decir que su posición final es menos 75 metros, utilizando la ecuación, y bueno, aquí viene a considerarse, ¿no? Entonces, vamos a tomar la ecuación número 2 como dijeron, como mencionaron, porque esta, pues, tiene todos los ingredientes que necesitamos para poder conocer dicho tiempo. Muy bien, entonces, esta ecuación, ¿cómo se reescribe con la información que tenemos? Como posición inicial. Bueno, se pasa. Es que, bueno, yo le iba a pasar al último, pero igual se puede al primero. Sí, aquí no son como el producto vectorial, que el orden de los factores sí altera el producto. Aquí sí es válido que el orden de los factores no altere el producto o el orden de los pasos. Entonces, a ver, si vaciamos la información que tenemos, sabemos que la posición final que deseamos conocer o que deseamos asignarle a la piedra son menos 75 metros. Como posición inicial, por la manera en que se construyó esto o la manera en que se está sugiriendo en el problema, es que su posición inicial sea 0 metros, es decir, en el punto de lanzamiento. Más la velocidad inicial con la que esta piedra está siendo lanzada hacia arriba son 12.5 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, menos un medio de la gravedad, que vale, digamos, la gravedad la pueden ustedes, digamos, en todos estos problemas ya es un valor conocido. Ahí no hay mucho pierde. Siempre va a estar dado. Y un medio de, perdón, 9.81 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Ahí está. Entonces, si por alguien no le quedaba duda, ¿por qué la ecuación número 2? Ahí está, ¿no? Porque si notamos, la única incógnita que estamos ahí teniendo es el tiempo. Pero no cualquier tiempo, sino es un tiempo t tal que la posición final de la piedra es menos 75 metros. Si ustedes igualan cualquier otra posición aquí, lo que les va a dar la solución a esta ecuación es justamente el tiempo que le tomó a la piedra pasar de la posición de 0 metros, es decir, desde el punto de lanzamiento, hasta dicha posición que ustedes asignen en este lado de la ecuación. En particular, pues nos interesa menos 75 metros. Muy bien. Entonces, ¿cómo se procederá con esta ecuación? ¿Cómo procedemos a resolverla? Despejarte. Ok, ¿y cómo logramos despejar a la variable t? Igualamos a. Bueno, el 75 ya lo integramos en esta ecuación. ¿Y lo igualamos a 0 o no? Ajá. Ahí está. La fórmula general, ¿no? Sí, de hecho tiene toda la pinta, ¿no? De que se resuelva esto mediante la fórmula general. Entonces, esto se iguala a 0 metros. Recuerden que aunque tengamos un 0 ahí,
este 0 tiene unidades, ¿no? Tiene, es una cantidad con dimensiones. Y en este caso, si ustedes aplican el principio de homogeneidad o simplemente observamos las unidades que quedan, pues ese 0 tiene que ser 0 metros. También algo importante, recuerden, pongan las unidades en sus cuentas. Todavía detecto que muchos están omitiendo poner unidades y no encuentro la razón de por qué. Pongan las unidades. No, eso no es un curso de álgebra solamente o de cálculo, donde las unidades ahí pues no le importan mucho. No, aquí sí importan las unidades. Muy bien. Entonces, ahora sí, resolviendo eso por fórmula general, llegamos a esta ecuación. Esta ecuación las podemos resolver. No sé si valga la pena escribir la ecuación, la fórmula general o simplemente aquí pongo lo siguiente. Déjenme ver aquí. Por lo tanto, no creo que, a ver, mejor, espero que ustedes me den los valores que encuentran. Sí, esto se resuelve por fórmula general, de hecho, pues es lo mejor por hacerlo lo más rápido o pertinente. Entonces, ustedes me dicen, muchachos, qué valores se encuentran para este problema. ¿Qué posibles valores para el tiempo estarían encontrando? Me dio 5.38 segundos. A ver, un primer tiempo son 5.38 Sí. segundos. Ok. Y el otro me dio de menos 2.80. Menos 2.80, ¿qué, perdón? 3. 3 segundos. Ok. Muy bien. Sí, en efecto, esos serían los tiempos que nos arroja la ecuación cuadrática como soluciones. Muy bien. ¿Con cuál nos quedaríamos y por qué? Con el 5.38. Oh, muy bien, 5.38. ¿Y por qué? ¿Por qué le daríamos el feo al menos 2.83 segundos? Porque no se puede expresar el tiempo con signo negativo. Ok, y no, bueno, vale, esa es la respuesta simple, en efecto, ¿no? Pero ¿tendrá alguna interpretación? ¿Le podemos asignar una interpretación a ese menos 2.83 segundos? Es que sería como decir que teóricamente estuvo a menos 75 metros 2 segundos antes de que empezara todo el problema. Ajá, ok. ¿Y eso dónde ubica la piedra? ¿De la ubica? Ajá. Pues, o sea, en menos 75 metros. ¿O cómo? Sí, exactamente. A ver, vean la ecuación. O sea, digamos, ustedes que llevan programación y saben de esas cosas. La fórmula, la que nosotros estamos resolviendo, vean, es esta, ¿no? La que se propuso resolver, la ecuación número 2. Esta ecuación, ¿ok? Cuadrática, pues nos va a dar por default dos soluciones, siempre. ¿Ok? A menos de que el discriminante, el famoso discriminante de la fórmula general sea 0. Entonces, uno esperaría tener aquí dos soluciones algebraicas, ¿no? Y esto, nótese, es porque aquí estamos fijando como fijando la posición final a menos 75 metros. Es decir, le estamos diciendo a la ecuación, mira, yo tengo la situación siguiente. Yo tengo una piedra que está inicialmente en la posición de 0 metros, aquí. Termine abajo, aquí no se alcanza a ver, quiero que termine en esta posición, menos 75 metros, ¿no?
Entonces a la ecuación cuadrática, pues échame la mano. Dame cuál es el tiempo que le tomará a la piedra llegar a esa posición final de menos 75 metros. Dado que estaba en el punto indicado aquí con la flecha en azul. ¿Cuál va a ser, digamos, el razonamiento? Lo pongo entre comillas, el razonamiento de la ecuación cuadrática. Ah, bueno, pues hay dos posibilidades. Para que esta piedra pase de la posición 0 a la posición de menos 75 metros. ¿Ven cuáles son estas dos posibilidades? Cuando sube y cuando baja. ¿Cómo que cuando sube y cuando baja? Ajá, Ah, por ejemplo, de la posición inicial, ajá, que llega al punto máximo, ok. y cuando vuelve a llegar a la posición, cuando pasa, cuando desciende y Sí, pasa por la posición inicial, ese sería ajá, el tiempo de menos 2.83. Y ya el 5 punto, no sé qué sea, ajá. es desde la posición inicial hasta menos 75 metros. O sea, como así, directamente hacia abajo. Ajá. Ok, a ver. Mm, la primera situación, la primera forma, digamos, que la la ecuación cuadrática está pensando, lo pongo entre comillas, esto de pensando, ¿ok? O que está contemplando en análisis, es justamente el que nos interesa a nosotros. Es decir, la piedra asciende y llega a los menos 75 metros. Ahí está. Esa es la que a nosotros nos interesa. Pero hay otra posibilidad, que es que la piedra sea lanzada directamente hacia abajo. ¿O no? También es una forma de llevar a la piedra de la posición de 0 metros a la posición de menos 75 metros. Sí, Noten la información que está aquí apareciendo, ¿eh? 0 metros y quiero que la posición sea menos 75 metros. 0 metros menos 75 metros. Esas son las dos posibilidades que podemos hacer o podemos efectuar. Lanzar la piedra hacia arriba, que ascienda, llegue a un punto de altura máxima, comience a descender, es decir, comience ahora a ganar velocidad con dirección negativa y llegue al fondo del acantilado, menos 75 metros. U otra es lanzar la piedra directamente hacia abajo, ¿ok? Y que entonces esa llega también a menos 75 metros. Pero ¿a cuál en este caso nos está interesando analizar? En la que la piedra asciende y después desciende. Esa es la razón por la que el tiempo que nos está arrojando es de menos 5.30, perdón, el tiempo es de 5.38 segundos. Esta de menos 2.83 es una situación posible, ¿ok? Plausible, pero que no nos interesa y que es más, ni siquiera está sucediendo en nuestro problema, pero que existe, es una posibilidad alterna, en una realidad alterna, eso pudo haber pasado. Y la ecuación cuadrática que estamos pretendiendo resolver no reconoce entre estas dos situaciones. Por eso es que nos lo arroja con signo negativo. Algebraicamente esos son los dos tiempos posibles, positivo y negativo. Hagan el siguiente ejercicio rápido. Con estas mismas condiciones, ¿qué ajuste deberíamos hacer a nuestros valores si quisiéramos decir que la piedra es lanzada hacia abajo? No que se deja caer, sino que es lanzada hacia abajo, con una velocidad de 12.5 metros por segundo. Hay que cambiar el signo de de este 12, exacto. Aquí hay que poner un menos, ¿ok? Porque la velocidad, cuando es lanzada hacia abajo, es negativa. Entonces, eso cambia un signo aquí y resuelvan la ecuación cuadrática con este cambio de signo. Consideren ese caso hipotético donde la piedra es lanzada directamente hacia abajo, con una velocidad inicial de 12.5 metros por segundo.
¿qué resultado les arroja la ecuación, la fórmula general para ese caso? En esa realidad alterna. Cambiaron. ¿Qué cambió? O sea, el 5.38 es negativo ahora y el 2.83. Es positivo, exactamente. Porque la situación ahora que nos interesa en ese caso de escribir es cuando la roca es lanzada directamente hacia abajo. ¿Vale? Entonces, este tiempo, regresamos al problema que nos concierne, este menos 2.83 sí tiene una interpretación. Le podemos hacer una interpretación, digamos, física, pero que para nuestros fines no nos interesa. Es una situación que sucedió antes, o en este caso alterna. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ecuación que queremos resolver, la posición inicial de la piedra fue 0 metros, la posición final menos 75 metros. Y la ecuación cuadrática opera y nos da estos dos valores. La primera, la 5.38, repito, es la situación que nos interesa. Y recuerden esto también. En este fenómeno, en esta situación del problema, ¿cuándo comenzamos nosotros a contar el tiempo? Pensamos que estamos observando esto, tenemos nuestro cronómetro al lado. ¿Y en qué momento comenzamos bueno, oprimimos el contador? Desde que es lanzada, ¿no? Desde que es lanzada. Entonces empieza este proceso, ¿no? O sea, desde que es lanzada comienza nuestro reloj, nuestro cronómetro a contar, tic-tac, tic-tac. ¿Ok? Llega al punto más alto, comienza a descender y lo detenemos justo cuando llega a esta posición, menos 75 metros. Cuando llega a esta posición, detenemos nuestro cronómetro y el tiempo que va a registrar es 5.38 segundos. No nos interesó lo que haya pasado antes o qué otra posibilidad hubiera existido. Y de hacerlo, pues vean, lo único que sucede es que algebraicamente nos cambian los signos a esos resultados, indicándonos que si la piedra hubiese sido lanzada directamente hacia abajo, evidentemente el tiempo que le toma pasar de la posición 0 a la posición menos 75 metros es más pequeño. Aquí en valor absoluto 2.83 segundos. Ok, a ver, entonces, sí, me gustaría que quedara claro que cuál es la situación aquí, la interpretación que se le puede dar a las cantidades, o de qué nos estarían contando. Entonces, sí les es claro que ese valor de 2.83 segundos, ¿por qué sí es posible descartarlo? Más allá de que sea como tal un signo negativo, que evidentemente eso tiene mucho peso. Eso es digamos, en primera instancia es lo primero que hemos aprendido para descartar la solución. No existen tiempos negativos o no me interesa analizar lo que pasó antes de que yo comenzara a contar tiempos. Por eso descarto ese valor. Pero vean que también tiene una interpretación que, o sea, en los 2.83 segundos nos estaría contando algo del problema en una, digamos, realidad alterna o en otra situación que podría darse. ¿Sí les es claro entonces? ¿Sí quedó claro esta interpretación? De mi parte sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, bueno, si se les llega a presentar alguna situación así, pues, lúzcanse también con este tipo de interpretaciones. No solamente se queden con, sí, el tiempo es este y continúen, sino que se vea que están entendiendo la situación e incluso son capaces de dar una interpretación a los resultados que ustedes están encontrando. ¿Vale? Entonces, finalmente, para el primer inciso, ¿no? Entonces, el tiempo que le toma a la piedra llegar al fondo del acantilado
es, voy a poner t igual a 5.38 segundos. Muy bien. Pasamos entonces con el inciso B, que nos dice cuál es su rapidez o, debido a las ecuaciones que estamos utilizando, la velocidad justo antes de tocar el fondo. ¿Cómo podemos determinar esa cantidad? ¿Cómo podemos determinar la velocidad con la que la piedra estaría llegando al fondo del acantilado? La ecuación 1, profe. La ecuación La 1. ecuación uno, ¿Por qué? ¿Por qué esa ecuación podría funcionar? Porque pide la rapidez antes de tocar el fondo, que sería la velocidad final, ¿no? Ajá, Tenemos la velocidad inicial, que son 12.5 metros sobre segundo. ok. Tenemos la gravedad y pues ya también tenemos el tiempo. El tiempo. El tiempo tal que qué. O sea, el tiempo ese que mencionas, ¿por qué es válido Es, utilizarlo? ah, porque es el único que tenemos. Algo mucho más, algo más relevante. A ver, este 5.38 segundos, ¿qué nos está contando? Es el tiempo que el tarda tiempo. desde que lanza la pelota hacia arriba y cae. ¿Y en qué posición ubica, con este tiempo, en dónde o en qué posición ubicamos a la piedra? En menos 75 metros. Menos 75 metros, que es el mismo punto en el cual nos interesa calcular la velocidad final. Sí, Entonces, ahí está. ¿Por qué podemos ocupar este tiempo que ya hemos encontrado? Porque es justamente el tiempo en el que la piedra ya se encuentra en dicha posición, menos 75 metros. No solamente porque sea la única, porque podemos encontrar más tiempos, sino porque justamente a los 5.38 segundos, la piedra ya se encuentra en el fondo del acantilado, y que es justamente donde nos interesa encontrar la velocidad, en la posición de menos 75 metros. Entonces, esa es digamos, es la razón para que podamos decir que en efecto la ecuación 1 es la candidata ideal para contestar la pregunta del inciso B. Entonces, esta ecuación, me la llevo para acá abajo. Entonces, bueno, de hecho, antes de incluirla, vamos a hacer entonces inciso B. Ajá. Para conocer la velocidad con la que la piedra, ¿ok?, llega al fondo del acantilado, ¿ok? Notemos que que para alcanzar o estar en dicha posición, le ha tomado 5.38 segundos. Por lo tanto, ahora sí, con ese breve comentario, pues ya podemos decir, y estamos indicando aquí por qué tenemos que incluir ese tiempo y esta ecuación. Vean, en esta ecuación lo que estamos diciendo es, tu objeto tiene una cierta velocidad. Conforme tú dejas correr el tiempo, o sea, T0, T1, T2, etcétera, esta velocidad va a ir cambiando. Yo, ¿en qué punto, a qué tiempo a mí me interesa conocer exactamente la velocidad? A los 5.38 segundos. ¿Por qué? Porque justo en este instante de tiempo, la piedra está ubicada en el fondo del acantilado. ¿Ok? Ahora, otra pregunta importante. ¿Qué esperamos que es? A ver, son dos preguntas. En módulo, ¿cómo esperamos que sea esta velocidad reportada acá abajo en comparación a la velocidad reportada en el punto de disparo? ¿Cómo creen que sea el módulo? ¿Mayor, menor o igual? fue
volver a repetir la pregunta, profe? Que ¿cómo esperamos, cualitativamente hablando, que sea la velocidad que obtengamos en comparación con la velocidad de lanzamiento? El módulo mayor, menor o igual. Esta velocidad que encontremos acá. Mayor, ¿Por qué? porque Sería mayor, profe, porque no presenta, bueno, se supone que cuando va hacia arriba es positiva, Ajá. pero la gravedad la detiene, pero ya cuando va hacia abajo se supone que debe de ser mayor, ¿no? Ok. ¿Vale? Entonces, cuando la piedra hace este recorrido hacia arriba, la velocidad que tiene va a ir disminuyendo hasta hacerse cero. Cuando empieza a descender, comienza a ganar velocidad. Y eso es debido a que el vector velocidad y el vector aceleración, en este caso g, tienen la misma dirección. Entonces va ganando velocidad. ¿Qué velocidad va a tener justo en esta posición, muchachos, cuando llegue al mismo nivel de lanzamiento? Igual, ¿Podemos ser más específicos? 12.5 metros El por módulo, segundo. exacto. ¿Y qué dirección? Negativo. Negativo, exactamente. Bueno, pues sí, no, negativo. Exacto. Entonces, cuando la piedra llegue al mismo nivel del que fue lanzada, su velocidad va a ser exactamente 12.5 metros por segundo. Y vectorialmente, signo negativo. Pero pues no se va a quedar aquí. Si la pregunta fuese, ¿qué velocidad llega al punto de lanzamiento? Desde un inicio podemos decir, va a ser 12.5 metros por segundo, en módulo, el mismo con la que fue lanzada, excepto por la dirección, que va a llevar un signo negativo. Pero como la piedra descendió aún más, vean, recorrió todavía 75 metros hacia abajo, eso le da tiempo de ganar más velocidad. Por lo tanto, podemos asegurar que lo que obtengamos acá abajo tiene que ser el módulo mayor a la velocidad de inicio, ¿no? La velocidad inicial. ¿Y con qué signo? positivo. Positivo. Bueno, el módulo queda como negativo, pero A ver, ya estoy confundido. A ver, ¿cómo? ¿El módulo negativo? Sería negativo siempre, ¿no? A ver, ¿el módulo qué es? De vectores, a ver. La distancia que recorre. ¿El módulo de un vector qué es? Escalar. Ok, es una cantidad escalar. ¿Y qué más? ¿Qué información nos da sobre un vector? ¿Qué nos cuenta sobre un vector? El módulo. su longitud o su distancia total. Ok, vamos a quedarnos con con la primera, ¿no? Porque la distancia ya nos habla de un recorrido, ¿no? Entonces, sí, el módulo nos dice qué tan grande o qué tan corto es la flecha, ¿no? El vector. Pocas palabras, ¿no? Recordemos que un vector une dos puntos. Entonces, lo que nos está diciendo es qué tan alejados están dichos dos puntos, ¿no? Nada más la longitud, en efecto, del vector, tal cual. Y por lo tanto, es una cantidad escalar y además siempre positiva. Entonces, mucho cuidado con pensar que el módulo puede ser negativo, ¿eh? Ahora, entonces, ¿qué si no esperamos que tenga la velocidad aquí? ¿Qué signo deberá tener la velocidad una vez que lo encontremos en este punto? En el punto aquí, abajo. Negativa. Negativo, porque la piedra está cayendo. Si ustedes encontraran un valor positivo, estarían diciendo que la piedra está
ascendiendo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado en ese sentido, porque las ecuaciones les tienen que arrojar el signo correcto. ¿Vale? Entonces, si ustedes se encuentran, por ejemplo, resuelven un problema, el que sea, ¿no? Y por azares del destino, se encuentran con que, no sé, digamos que era un cohete, ¿no? Y nos preguntan la velocidad que lleva cuando, vamos a decirlo, va ascendiendo y se encuentra a 5 kilómetros. Ustedes hacen los cálculos y encuentran que la velocidad que están obteniendo es negativa. No hagan esto de, pues como yo sé que tiene que ser positiva y aquí me dio mis cálculos negativos, entonces lo fuerzo y le pongo que es positivo. No, 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 no. O sea, eso debe decirles de funcionar para ustedes como un signo de alerta de, oye, algo hiciste mal, porque la ecuación por sí solita, sin que tú le hagas nada adicional, te tiene que dar el signo correcto. O sea, todas las ecuaciones que estamos aquí trabajando, muchachos, son tales que ya les dan la información como es. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que encontremos, así sin meterle mano ni nada, nos tiene que arrojar, para empezar, un módulo que sea mayor a la velocidad inicial y además la dirección que indique que la piedra está cayendo directamente. No hay que hacerle absolutamente nada. ¿Ok? Si encontráramos que la velocidad que aquí se calcula es positiva, entonces sí estamos haciendo algo mal. Y eso debe ser un signo de alerta, encender las luces rojas para indicarnos, oye, checa bien tus cálculos porque algo no está cuadrando. ¿Ok? Como en programación, si el programa no corre, no compila, es porque metieron ahí un dato, ¿no? O le está arrojando un dato que no esperaban, pues es que algo está ocurriendo en el código, ¿no? Lo mismo está sucediendo aquí. ¿Vale? Entonces ahí es cuestión nada más de tener cuidado. Muy bien. Entonces, ahora sí, con la información que tenemos, vamos a calcular esta velocidad final. Entonces, la velocidad final en el eje ya directamente de esta ecuación, ¿cuánto es? Es 12.5 metros por segundo, si no mal recuerdo, menos los 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por los 5.38 segundos que se reportaron arriba. ¿Y eso cuánto da? Menos 40.27. Menos 40.27. Y ahí está. ¿Es congruente con la situación? ¿Lo es o no lo es? Sí. Lo es, ¿no? Perfecto. Entonces, esta velocidad es congruente con la situación que estamos abordando. Una velocidad que en módulo, es decir, en valor absoluto, es mayor a la velocidad de inicio. Sí, porque la piedra está, le tomó más tiempo poder ganar mayor velocidad, puesto que el vector velocidad tiene la misma dirección que la gravedad. Primer punto. Segundo, la piedra en la posición que nos está interesando analizar, esta piedra ya tiene una dirección hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad que encontramos tiene que ser negativa. Ahí está. Sin hacerle sin un tratamiento adicional. Bueno, aquí más exacto. ¿Punto qué me dijeron? ¿40.27 o algo así? Sí. Sí, 27. Ok. Es para tener ahí entonces el resultado un poco más exacto. Ok, muchachos, entonces vean que no se necesita aquí agregarle, forzar. Como yo sé que tiene que ser negativo, pues a fuerzas le pongo el signo negativo. No, de manera natural, las ecuaciones, si las trabajan adecuadamente, les arrojan el signo que corresponde a lo que se está analizando. ¿Comentarios con el inciso B? Profe, ¿no llevaría el oficial? No me acuerdo bien. ¿Cuál, perdón? El resultado de menos 40.27 metros sobre segundo llevaría el oficial I o el J. No En ese recuerdo. caso sería el J, porque nos estamos indicando movimiento en el eje vertical.
Ajá. Entonces, si lo quieres escribir de esa manera, ve lo que hay que hacer. Entonces, el vector velocidad sería su componente en la dirección J. Ve lo que estamos igualando a un vector. En este caso, pues sí, vector velocidad. Lo que estamos encontrando es la componente. Entonces, si sustituyes menos 40.27 metros sobre segundo, dirección J. Pero nota que tuve que igualar un Entonces está vector. bien si lo indicamos de las dos maneras. ¿Ese 20 cómo? Está bien si lo ponemos de las dos maneras. O sea, si no Sí. le ponemos el... Sí. O sea, lo que estamos encontrando Ok. aquí en todo momento fue la componente del vector velocidad. Si tú ya quieres ser más explícito y escribir el vector velocidad, no solo su componente, entonces es lo que está en amarillo. Pero nota que como estás agregando este vector, el J, tienes que igualarlo a un vector. ¿Qué estaría mal? Que escribieras esto. Estaría mal que escribieras esto. Así. Déjame ver aquí. Así. Así si lo escribieras estaría mal. O es más, si escribieras también esto, está mal. Porque lo que estamos aquí escribiendo es la componente. Y por otro lado, recordemos que un vector, hicimos mucho hincapié en eso, la anotación para un vector, aquí y en cualquier texto que ustedes encuentren, lleva un vector, una flecha. ¿Vale? Entonces ahí es nada más cuestión de escritura, cómo lo hagan. Pero si quieres escribirlo en forma vectorial, entonces es esto, así, lo que está en amarillo. ¿Okay? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, yo tengo una. No me quedó muy claro por qué dijo cuando la piedra llega, bueno, cuando ya está de caída, pero pasa por el punto y igual a cero, su velocidad es cero, o más bien su velocidad es la misma, de Ok. 12.5. Ok. No me quedó muy claro porque entonces ahí no aplica no sumaríamos la gravedad o cómo sería. No, o sea, a ver, déjenme ver aquí, Voy a cambiar de pantalla porque, bueno, voy a mostrarles una simulación. La simulación que le voy a poner es del siguiente tema que vamos a revisar, que es tiro parabólico, pero que justamente el tiro parabólico hereda cosas que estamos viendo aquí. Entonces les voy a poner porque justamente me va a servir para ilustrar esta situación. Si ven la pantalla, ¿verdad? ¿Ven un cañón ahí? Sí. Ok, vale. Entonces vean, en esta simulación tenemos este cañón. Nosotros podemos aquí variar el ángulo de disparo. Bueno, más que eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, la siguiente clase, el día de mañana. Lo que me interesa es que vean lo siguiente. Aquí yo puedo poner que sean evidentes las componentes del vector velocidad aquí en este tablero. Entonces vean lo que se va a hacer. Voy a disparar una bola de cañón y quiero que observen lo que pasa con con el vector velocidad y con las componentes de este vector. A ver, hago el disparo. A ver, ahora lento. Vean lo que está sucediendo. Entonces, a ver, voy a hacer un poquito más hacia arriba para darle más espacio a esto. A ver, disparo. Vean, olvidémonos en este momento de la componente X. Eso lo veremos más adelante. Concéntrate solamente en la componente vertical. Entonces, cuando la bala de cañón o la piedra en el problema que estamos resolviendo asciende, vean lo que pasa con esa componente, con la componente vertical. Se va haciendo cero, va disminuyendo, hasta que en el punto de máxima altura, vean, la velocidad en el eje vertical es totalmente cero. Porque el objeto fue desacelerando
debido a que la gravedad apunta hacia abajo. ¿Qué va a pasar a partir de este momento en adelante si dejo correr la imagen? Va a empezar a aumentar, pero hacia abajo. Va a aumentar hacia abajo. Ahí está. Aquí está la flecha que empieza a aparecer. Y es más, conforme la bala de cañón comienza a llegar a dirigirse al suelo, comienza a ganar bueno, tiene un módulo más grande, pero una dirección hacia abajo. Entonces es como un equilibrio. O sea, por ejemplo, si esos 12 que van para arriba se les va restando la gravedad, es como si para abajo no le estuviéramos quitando nada, ¿no? Porque ya se los habíamos quitado. No me queda muy claro cómo quitarle. ¿A quitarle a quién? ¿O Es qué? que, bueno, sumarle o restarle la gravedad, porque Ajá. sí, ya entendí, digamos, la parte más alta, es la cresta, ¿no? De la Sí. parábola. Ajá. Es El ahí vértice. en donde se hace cero, la Sí, velocidad. Ajá. en el eje vertical. Usted dijo que cuando sube y luego baja y llega al punto de donde la lanzamos, ahí es donde su velocidad sigue siendo 12. La velocidad, Bueno, o sea, 12.5. sí, o sea, en el tiro vertical, digamos que aquí básicamente es el mismo tipo de movimiento, excepto que aquí estamos haciendo más explícitos en que la piedra, en este caso, la bala de cañón, además se desplaza de manera horizontal. Pero bueno, eso ya es otro tipo de movimiento que estamos analizando. Sin embargo, en el movimiento vertical, justamente funciona tal cual caída libre. O sea, no hay que hacerle otra cosa, sino que es justamente caída libre. Bueno, lo que sucede es que aquí el movimiento, cuando el objeto llega a la misma posición que fue lanzada, Ujú. describe una parábola simétrica. Ujú. Entonces, lo que tú tengas antes bueno, en el ascenso, lo vas a recuperar en el descenso, con signo intercambiado, claramente. Por eso Ya. es que digo que cuando la piedra, o en este caso la bala de cañón, llega a la misma altura de la cual partió, o sea, llega al mismo punto Y, su velocidad del módulo es exactamente el mismo que tenía en el ascenso. Lo que cambia es la dirección. Ok. Entonces, a ver, si ahora incluimos en ahora pongo aquí la componente de aceleración, vean lo que sucede. A ver. No sé si lo alcanzan a distinguir, pero en amarillo está la gravedad, está la componente de aceleración. Vean que en el ascenso, vector velocidad y vector aceleración, flecha verde y flecha amarilla apuntan en direcciones opuestas. Y en el descenso apuntan en la misma dirección. Por eso la velocidad aumenta en dirección Y. Por Pero eso, aumenta a partir de que pasa de donde fue lanzado, ¿no? otra vez, perdón. Empieza a aumentar a Ajá. partir de que rebasa el límite de donde fue lanzado. No, aumenta desde el momento en el que alcanza la velocidad máxima, perdón, la altura máxima. O sea, poquito después ya comienza a ganar más velocidad. A ver, nuevamente. A ver, aquí. Va perdiendo velocidad en el eje vertical. Ujú. Ahí casi se hace cero y en el punto más alto es totalmente cero. Cuando cambia de dirección, que es justamente en el problema de la tarea número 2, el de la famosa pokebola, ¿ok? En adelante la velocidad no se alcanza a distinguir tal vez, pero aquí la velocidad ya es negativa en el eje vertical. Pero es muy pequeño, claramente, porque pues viene de hacer cero. Entonces 0, menos 0.1, menos 0.2 y eventualmente va a ir incrementándose cada vez más. Vean con la velocidad con la que llega al suelo. No es cero. No es cero. No, claramente no es cero. No, de hecho no. Por eso, por ejemplo, no sé, si ustedes, si en localidades donde ustedes viven cercanas o conocen estos lugares donde celebran lanzando balas al aire, es la razón por la que es peligroso.
porque las balas van a realizar este movimiento. En algún momento van a regresar al suelo. Y no lo van a hacer con velocidad cero, sino incluso con una velocidad posiblemente mayor a la que fueron lanzadas o igual. Van a llegar a tocar el suelo o alguna región por debajo del punto de lanzamiento. Sí, claro. Es que creo que esa era justo mi duda. ¿Cuál es la línea delgada entre posiblemente aumentar la velocidad o la misma velocidad? La respuesta ¿Cómo es sabemos? si llega al mismo, si tu objeto está llegando, o mejor dicho, si tú estás queriendo calcular la velocidad en la misma posición en la que fue lanzada, la velocidad que vas a registrar es la misma de la de lanzamiento. Justo Justo. eso. Cualquier Ok, otra va a ser distinta. Cualquier otra, o sea, puede ser, no sé, unos metros antes de que llegue al punto de donde lanzamos o unos metros después de donde lanzamos, ahí es justo en donde varía. Pero si llega al mismo, el equilibrio, digamos, el mismo eje en donde se lanzó, entonces es la misma. Ok. Exactamente, la misma. Ok, Así es. gracias. Perdón por tanta vuelta. Bueno, es para entender bien esto, porque si no entendemos bien el fenómeno físico, después resolver los problemas es da la talla y ahí surgen los problemas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, muchachos, entonces de lo que está sucediendo aquí? Bueno, ya para terminar el problema, nos dice cuál es la distancia total recorrida. ¿Cómo podemos determinar la distancia total que recorrió la piedra desde el punto de lanzamiento hasta ubicarse en el fondo del acantilado? ¿Cómo? Escucha muy, muy lejos. Que hace unos momentos te había dicho que era 75 metros. Ajá. Pero ahí no estamos considerando el lanzamiento hacia arriba, ¿no? Exacto, sí, o sea, esos menos 75, la posición de menos 75 metros o la distancia de 75 metros es nada más desde el punto de lanzamiento hacia abajo. Exactamente. Entonces, para determinar la distancia que toma en subir, a mí se me ocurriría tal vez con la ecuación 2. Con la ecuación número 2, ajá. Determinar. Bueno, no, espere. A ver, pensemos. Ajá. Con esa puedes determinar la final estando en el punto más alto, pero tendríamos que saber también el tiempo que toma en subir. Así En es. llegar al punto más alto. Ajá, con la ecuación número 2, que también se puede determinar. Ajá. Con la 1, la con final sería 0. Ajá, la final en el punto más alto es 0, sí. Y pues ya con todos esos datos podemos unirlos y obtener eso. Ajá. El tiempo. Ajá. El tiempo que tarda en subir y bajar del punto en que se avienta y hasta otra vez estar en 0 sería, o sea, el tiempo que tenemos de 5.38 menos el 2. No sé qué habíamos tenido hace ratito. Ajá, ajá. Se podría obtener así el tiempo en el que llegó hasta la posición máxima, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, buena observación. Sí, el 5.38 es el tiempo que le tomó a a la piedra recorrer este diagrama como en U, ¿no? Una U bastante rara. Bueno. Ahora, los 2.83, perdón, en efecto, los podríamos tomar en cuenta, o sea, ese valor lo podemos tomar a nuestro favor y decir, pues si es el tiempo que le tomó
desde el punto 0 directamente a caer hacia abajo, entonces la diferencia entre los 5 puntos y tantos y los 2.83 me da el tiempo que le tomó a la piedra salir del punto de inicio y llegar a ese punto nuevamente. Sí, también estos 2.83, bueno, valor absoluto de 2.83, también es, o sea, lo podemos tomar así en cuenta. O sea, hacer la diferencia y lo que resulte es el tiempo que le tomó a la piedra subir y caer, pero llegar al mismo punto de lanzamiento, ¿no? Llegar al 0 otra vez. Entonces, eso también se puede pensar de esa manera. Y ya con ese tiempo, utilizarlo para calcular la altura máxima. Ahora, eso es una forma de hacerlo, me parece bien, o sea, es válido. Claro, hay que argumentar un poquito más para explicar, ¿no? Por qué el menos 2.83 los vamos a utilizar con signo positivo, evidentemente, pero que sí se puede hacer. Ahora, para fines prácticos y para no perder incluso hasta más tiempo, la ecuación número 3 también se puede utilizar. Recuerden que la ecuación número 3 ustedes la obtuvieron bajo el supuesto de que el tiempo se despejaba en la ecuación 1, se sustituía en la ecuación número 2, se operaba y se llegaba a la ecuación número 3. ¿Y eso para qué se hacía? Ah, bueno, cuando no conozco conocer explícitamente el tiempo, entonces puedo despejar en la variable que no me interesa, en la ecuación número 1, por ejemplo, sustituir en la ecuación número 2 y ahí hacer operaciones que me dan lugar a una nueva ecuación, donde la variable esta que despejé no me aparece. En ese caso, el tiempo podríamos o no calcularlo explícitamente. Depende de qué tanto tengo, qué tanto quieran demorar o no. Entonces, pensando que no queremos demorar, queremos obtener, digamos, agilizar las cosas, pues entonces evitemos calcular el tiempo. Digo, no estoy diciendo que no se pueda determinar el tiempo que le toma subir. Lo que quiero decir es que tal vez no vale la pena determinarlo explícitamente. Y eso justamente nos lo da la ecuación número 3. En la ecuación número 3, ¿qué valores tenemos? ¿Qué velocidad alcanza en el punto más alto? Cero. Cero. La velocidad inicial la conocemos. 12.5 metros por segundo. Conocemos la posición inicial. Lo único que no conocemos es justamente la posición final, que es la altura máxima. Entonces, la ecuación número 3, ¿qué podemos obtener? La altura máxima. Y si conocemos la posición máxima, conoceremos la distancia que recorrió hacia arriba, que a su vez es la misma distancia que recorrió desde ese punto hacia el punto de lanzamiento. Y a esas dos distancias, que son exactamente iguales, le sumamos los 75 metros que avanzó hacia abajo y ya tenemos la distancia total recorrida. ¿Sí es claro entonces cuál es una forma también que se puede resolver esto? Sí. O sea, sin necesidad tal cual de conocer el tiempo. El tiempo T que le toma subir sí se puede determinar, no digo que no, pero ya depende de cada quien si quiere hacerlo, si quiere destinar un poquito más para hacer ese cálculo o simplemente utilizar la ecuación número 3 sin involucrar tal cual explícitamente el tiempo. ¿Vale? Entonces, en el inciso C, para hacer, digamos, agilizar esto, para conocer la distancia total recorrida por la piedra, bastará con calcular la altura máxima que alcanza, ¿okay? Llámese altura máxima que alcanza, así nada más, y con lo cual conoceremos
la distancia que recorrió en el ascenso, ¿no? Que recorrió hacia arriba. Llámese D a esa distancia, ¿no? O, sí, o H, simplemente. La distancia total recorrida será entonces, vamos a llamar la distancia total recorrida D igual a 2 veces H más 75 metros. ¿Están de acuerdo? Que es la forma en que se va a determinar. Sí. ¿No? ¿Vale? Entonces nada más basta con conocer H, la altura máxima, para tener la respuesta. Y listo, terminaríamos. Entonces de la ecuación número 3, pues ya tenemos prácticamente todos los ingredientes necesarios para poder conocer dicha altura máxima. Entonces aquí podemos continuar. Por lo tanto, o entonces, la altura máxima se calcula ¿cómo? Entonces, bien. Con esta ecuación que tenemos, la ecuación número 3, por eso les digo que es una de las ecuaciones también muy importantes, vamos a tener lo siguiente. Entonces, de esta ecuación, tenemos en la posición de altura máxima, sabemos que la velocidad que alcanza la piedra es de 0 metros por segundo. Entonces, incluso en la animación que les puse, ahí se ve claramente, ¿no? Que así es en el punto más alto. Ahí está. En la velocidad inicial, tenemos aquí 12.5 metros por segundo. Eso al cuadrado. Ajá. Esto, después aquí tenemos un menos 2 veces 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Aquí voy a poner en rojo que la posición que queremos explícitamente es la H máxima. Para hacer hincapié que queremos que estamos buscando la posición más alta que alcance esta piedra. Y como posición inicial, evidentemente 0 metros. Entonces, de aquí, ¿cuánto vale dicha posición? Ya sea en el despeje. Entonces, H máxima, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a una división. ¿De qué valores? 12.5. ¿Sí? Entre menos 2 por 9.81. Bueno, si haces el despeje, verás que este menos se convierte en positivo. Sí. Porque vas a pasarlo al otro lado de la igualdad. Entonces ya nos quitamos ese signo menos. Porque de hacerlo, porque de incluirlo, nota que obtendremos una altura negativa. Sí. Y eso ya no es congruente, ¿no? Con que el hecho de que la piedra haya ascendido. Ya sería un signo de alerta de que aguas, algo no está pasando, algo no se está tomando correctamente. Ok, y aquí rápidamente, ¿cuánto da esta? 7.96. 7.96, ¿qué cosa? Metros. Metros, muy bien. Metros. Entonces, la altura que alcanza esta piedra es de 7.96 metros. Entonces, la distancia que recorrer hacia arriba, pues es, afortunadamente aquí coincide también con el valor de 7.96 metros. Es decir, no hay que tomar aquí el valor absoluto, sino que ya la podemos tomar con toda confianza 7.96 metros, puesto que es una posición positiva. Y entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir, por lo tanto, ¿de cuánto vale? Sería
2 veces 7.96 metros más 75 metros. ¿Y eso cuánto da? 96 metros. 14 son 9. 90.92 metros. 14. ¿90? ¿O 90? Ok. 90.96 Sí, profe. metros. Ok, vale. Entonces, ahí está, ¿no? Nótese cómo lo estamos reportando. Una distancia es un escalar y siempre es positivo. Entonces, la distancia que recorrió en todo el recorrido que hizo esta piedra fue justamente de 90.96 metros. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿Comentarios entonces con relación a lo aquí discutido para este problema? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, entonces, para no dilatarlos más, bueno, entonces el día de mañana vamos a comenzar con el tema de tiro parabólico y justamente para ello pues vamos a ocupar la animación que les puse unos instantes. Notarán que varios de lo que comentamos aquí para el tiro vertical y caída libre se hereda en el movimiento parabólico. Lo único que cambia es que el objeto ya no se mueve solamente en el eje vertical, sino que también se desplaza a lo largo del eje X. Es la única diferencia. Entonces las ecuaciones que hemos venido trabajando van a ser las mismas, excepto por alguno que otro detalle. Entonces, pues verán que no hay que aprenderse nuevas fórmulas, simplemente seguir adaptando las que tenemos y el razonamiento en todos los problemas pues es básicamente el mismo. Primero, entender qué situación me están contando y después ir desmenuzando la información, ¿no? que vamos a ocupar en las ecuaciones. Muy bien, muchachos, pues entonces nos estaremos viendo mañana para continuar con el siguiente tema. Dale, profe. Nos vemos mañana, profe, cuídese. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego, muchachos, nos vemos mañana. Nos vemos. Dale, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.